historia, los grandes doctores de la Iglesia llaman a vida dentro de la Santísima Trinidad la gloria intrínseca del Dios uno y trino. Y para comprendermos un poquito, muy pequeño, do mistério da Santíssima Trindade, eu vou resumir em muito poucas palavras uma coisa que solamente em rodilhas e em adoração podemos intuir um pouco esta vida dentro da Trinidade. Desde toda a eternidade, o Padre se ha concebido uma ideia sumamente perfeita de si próprio. E esta ideia é su Hijo, su palavra, su verbo, e ele é como uma imagem, um reflejo perfeito del Padre. Assim, el Padre se mira em su Hijo com toda a sua imensidade, eternidade, sus perfecciones en un grado infinito. Entonces, es dogma de fe que la segunda persona divina procede de la misma sustancia del Padre por una generación intelectual. Y es esto que afirmamos en el credo. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nascido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, generado, no criado, de la misma sustancia del Padre. La misma sustancia del Padre significa la misma naturaleza. Todo que es el Padre es el Hijo. Por ejemplo, el Padre es luz, es Dios verdadero. El Hijo es luz de la luz del Padre. Es Dios verdadero del Dios verdadero que es el Padre. Para comprendermos la misma sustancia, miren, nuestros padres concebieron nuestro cuerpo, que foi abençoado por Deus com a criação de nossa alma. Eles conceberam um ser que somos nós outros, de la mesma natureza humana que eles. Assim também todos os animalitos podem conceber seres de la mesma natureza que eles, de la mesma substância. Podemos dizer que el Hijo es de la misma naturaleza divina que el Padre, y él fue gerado intelectualmente. Entonces, el Hijo, él es gerado, no criado, porque si él fuera criado, sería una criatura. Fue gerado por el Padre. Desde sempre, el Padre es el Padre, nosotros llamamos a Dios Padre eterno, y el Padre es Padre en la medida que tiene su Hijo. El Padre eterno tiene su Hijo eterno. Y cuando el Padre y el Hijo se contemplan, ellos, podemos decir, aspiram como um hálito, eles aspiram uma terceira persona que é o amor do Padre e do Hijo, não é como um amor humano, um sentimento, não. Este amor entre o Padre e o Hijo é uma outra persona distinta, pero que tiene todas las perfecciones del Padre y del Hijo. Entonces, es esto que decimos en el credo, que el Espíritu Santo, Señor, que da la vida, procede del Padre y del Hijo.
y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Entonces, esta contemplación entre el Padre y el Hijo, este amor que envolve los tres, verdaderamente origina un diálogo de amor, de alabanza eterna, que nosotros llamamos la gloria intrínseca de Dios. Y ninguna criatura, mesmo los más altos ángeles, não pode añadir nada a esta gloria íntima de Dios. Y claro, esta relación entre las tres personas divinas que producen en las criaturas que contemplan este amor infinito, este diálogo íntimo entre las tres personas de la Trinidad, que hace el cielo ser el cielo. Produzem nas criaturas um gozo que nós outros não podemos imaginar. Então, Deus, que é infinitamente feliz em si mesmo, que não necessita nada de nenhuma criatura para aumentar sua glória íntima, por amor. E vocês sabem que o amor se comunica. Nós outros, por exemplo, se temos uma grande dolor, nós outros somos capazes de aguardar para nós outros. Pero uma alegria jamais. Porque uma alegria, um amor que temos, não podemos guardar. O amor é comunicativo. E este Deus de amor infinito, verdadeiramente, ele deseja criar seres fora de ele, criaturas de naturezas distintas, para lhes llenar de suas perfecções e hacerlos participar da sua vida íntima, de sua glória. Podemos, para compreender, podemos dar um exemplo. Imaginem que ustedes há muitos anos que desejavam uma coisa. E depois de tantos anos de luta, de sacrifício, de perseverança, ustedes finalmente têm essa coisa. Este êxito produz em ustedes uma alegria que nenhuma pessoa pode quitar. Sim, eu consegui um objetivo de toda a minha vida. Pero ustedes estão tão felizes, que desejam comunicar a outras pessoas a alegria que ustedes têm. E quando ustedes miram os outros felizes, porque ustedes estão felizes, então produz em ustedes uma alegria de acréscimo ao acontecimento boníssimo que ustedes conseguiram. Então podemos dizer, a alegria por la coisa que ustedes têm depois de tanto tempo é uma alegria íntima que pessoa não pode alterar. Pero os demais participarem com ustedes produz uma glória, uma alegria, uma felicidade por acréscimo. Então nós outros chamamos na teologia a glória extrínseca de Deus. Deus mira suas criaturas llenas de suas perfeições, llenas de sua felicidade, e ao mesmo tempo elas, como resposta, glorificam, alabam o Senhor, que é generoso e fuente de todos os regalos gratuitos. E então, com esta noção, nós outros podemos compreender, então, o acto da criação
Dios crió todo para su propia gloria. Quer decir, Él, sin ganar nada de las criaturas, Él no busca su propia utilidad, pero Él desea que las perfecciones infinitas que Él tiene, las criaturas también tengan, para que sean felices como Dios es feliz, como Dios es lleno de amor. Entonces, esta es la motivación de la creación. Dios do nada llama a existencia las criaturas. Y siendo Dios trinitario, no es difícil de imaginar que salió de las manos de Dios una creación triple. Y en el inicio del credo decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y invisibles. Entonces vemos que en los seres del cielo invisible, Dios llamó a existencia los ángeles. En la creación visible, cosas de la tierra, del mundo material, Dios crió toda la naturaleza, todo el universo y al final el hombre. Todo fue llamado a la vida por el poder de su palabra divina: hágase, hágase. Entonces, nosotros podemos preguntar, es la primera cosa, en el himno de la creación de Génesis, cuando fueron creados los ángeles. Miren, el himno de la creación, nosotros podemos compararlo a un cántico. Por ejemplo, por ejemplo, el himno de Nuestra Señora de Lourdes, que tiene un refrán, Ave María, y tiene un versículo o una cuadra. Entonces tenemos una cuadra, el refrán, una cuadra y un refrán. Y al himno de la creación nosotros tenemos 7 cuadras y el refrán. ¿Cuál es el refrán? El refrán: fue una tarde y una mañana, primer día, una tarde, una mañana, segundo día. Esto es el refrán. Entonces vemos que empieza a descripción del primer día por la fuerza de la palabra hágase, y fue hecho, y termina. Entonces, pues empezamos segundo día, termina con el refrán hasta los 7 días la creación. Es un himno litúrgico que no es un himno científico, no tiene nada a ver con la ciencia humana, no desea explicar cuánto tiempo fue la creación, ni tampoco cómo fue la creación. O más importante que el Espíritu Santo desea enseñarnos es el poder de Dios. Dios es la fuente de la existencia, fuente de la vida, y todo fue hecho a partir de nada. Dios no necesita de materia preexistente para crear alguna cosa. Entonces, por la fuerza de su palabra, de su verbo, de su Hijo, Dios hizo. Entonces, los primeros a ser llamados a la vida fueron los ángeles. Y según la tradición, los ángeles fueron criados en el primer día.
y Dios llama los ángeles luz. Entonces, esta luz no es la luz material, porque la luz material del sol, de las estrellas, de la luna, Dios crió en el cuarto día. ¿Por qué? Porque en el cuarto día Dios muestra cuál es la finalidad del sol, de las estrellas y de la luna. No es para serem adorados, pero es para marcar los días y las noches, las estaciones del año y las fiestas litúrgicas. Entonces, vemos que la luz material fue creada en el cuarto día. Y también, cuando Dios creó el hombre, ya existían los ángeles buenos. Por ejemplo, cuando el hombre fue expulsado del Edén, Dios colocó querubines a guardar el camino para el árbol de la vida. Y también existían los ángeles malos, y él, sobre la forma de serpiente, sedució nuestros padres para caer en pecado. Entonces, ya tenemos con el hombre la separación de los ángeles buenos y malos. Entonces, vemos que la creación del primer día no es la luz material, es una luz espiritual. Entonces, vemos en aquellos 2 versículos, Dios dijo, hágase la luz, y a luz fue hecha, y Dios vio que la luz era buena. Todas las criaturas, todos los ángeles salieron buenos de las manos de Dios. Pero hubo alguna cosa que nosotros llamamos prueba, que separó la luz de las tinieblas. Y si ustedes leen el himno de la creación, de todas las cosas que Dios hizo, siempre tiene la marca, el sello, y Dios vio que era bueno. La única cosa que no tiene esta marca es las tinieblas del primer día. La noche, las tinieblas materiales, Dios vio que era bueno, pero no las tinieblas que Dios hizo, separó las tinieblas de la luz. Entonces, vemos que Dios crió los ángeles en el primer día, pero no crió ellos como una montaña desordenada, no. Dios crió una orden muy clara entre los ángeles. Por los nombres que los ángeles son llamados, y miren, cuando hablamos de ángel, ángel no significa una naturaleza, una criatura. La palabra ángel significa una tarea, una misión. La palabra ángel significa enviado, aquel que es enviado por Dios. Entonces, estas primeras criaturas, la Escritura Sagrada los llama espíritus bem-aventurados. Entonces, estes espíritus bem-aventurados são llamados por diversos nombres de acuerdo con sus tareas, con sus misiones. Entonces, nosotros tenemos os serafines, querubines, tronos, dominaciones, poderes, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Y también otros padres de la iglesia prefieren dividir los ángeles en 2 partes. Lo primero o 6º coro son ángeles que asisten delante de Dios. Y el 7º, 8º y 9º
son los ángeles que asisten a la humanidad. Entonces, entre estas primeras criaturas hay una jerarquía, hay una orden. Y su naturaleza nos habla la Iglesia en sus concilios dogmáticos que ellos son puros espíritus. No tienen ninguna mezcla de materia. Nada. Su naturaleza es espiritual. Y todos los ángeles fueron creados de una sola vez. Dios no continúa a crear ángeles como los hombres. Nosotros somos llamados a existencia por la generación. Los ángeles no. Todos fueron hechos por la palabra de Dios, hágase la luz. Y el número de los ángeles está completo, está terminado. Todos ellos tienen la misma naturaleza, que es una naturaleza espiritual. No tienen ninguna mezcla con la materia. Y una cosa muy importante es que por mejor que sea un hombre, cuando se muere, nunca se convierte en ángel. Mesmo un niño, después de su bautismo, cuando se muere, él no es ángel. En el cielo, la criatura humana continúa criatura humana, no ángel. En el cielo, los niños que mueren después del bautismo, ellos son en el cielo los santos inocentes. Son aquellos que están más cerquita do trono de María y de Jesús. Pero quien es humano para siempre, en el tiempo, en la eternidad. Y también nunca un ángel se convierte en hombre. No. Siempre un ángel es un ángel. Entonces, vemos que por serem puros espíritus, son inmortales. El espíritu no puede morir, como nuestra alma. Teve un comienzo y no terá fin. También los ángeles tuvieron un comienzo y no van a tener fin. Mismo los demonios. Entonces, vemos que ellos tienen una semejanza a Dios, embora con una distancia infinita. ¿Cómo es que un ángel es semejante a Dios y una imagen de Dios? Cuando ellos fueron criados, era una imagen de Dios, porque tenían una inteligencia racional, con capacidad de conocer Dios, comprender sus pensamientos, sus planos, una inteligencia con capacidad de conocerse a sí propio y conocer el otro. Y también este conocimiento es completado por su voluntad libre. Entonces vemos como el conocimiento de los ángeles es perfecto, completo. Pueden también hacer un acto de voluntad perfecto, completo y definitivo. Entonces vemos, son imagen de Dios, como nosotros, por medio de la inteligencia y voluntad libre. Semejanza. Los ángeles que perdieron la unidad con Dios y tomaron un camino fuera de Dios,
Eles conservam imagen, pero não têm a semelhança. Que é a semelhança? É a vida divina. Deus dá a vida sobrenatural com a perfeição sobrenatural aos ángeles que se conservaram unidos a Deus por sua fidelidade. Então, os ángeles buenos são imagem perfeita de Deus por sua natureza e com elevados à ordem, à perfeição sobrenatural, eles também são semelhança de Deus, estão llenos da vida divina, de sua graça. Também nós outros podemos dizer, também se passa igual. Salimos das mãos de Deus, imagem de Deus, destinados a sermos semelhança de Deus, llenos de Deus, pero com o pecado perdemos a semelhança. Então, foi necessário a redenção de Cristo e com a redenção Deus nos oferece por seu Hijo de novo a semelhança com Deus. E por el bautismo, nós outros recebemos a vida divina, a graça santificante. Por el bautismo, temos a semelhança de Deus, que perdemos com o pecado original. Então, vemos a uma coisa semelhante entre os ángeles e os homens. Então, vemos que houve uma prueba que separou os ángeles e depois da separação dos ángeles, Deus passou a criar o universo e o homem como última criatura que Deus chamou a la vida. Então, vemos qual é o plano de Deus. Deus deseja, porque vocês compreendem, isto é muito claro, que toda a criação, com toda a sua beleza, com toda a sua harmonia, com toda a sua força, nenhuma criatura irracional não tem nem inteligência racional, nem vontade livre para tomar uma decisão. Pero el hombre que por su cuerpo hace parte de la creación material y por su espíritu hace parte de la creación espiritual, nosotros podemos hacer esta imagen. Por el cuerpo, el hombre es la punta de la pirámide, pero por su alma, el hombre es el punto más bajo de la creación espiritual, pero el hombre une por su cuerpo la creación material y por su alma la creación material a la creación espiritual. Pero, ¿cuál es el plano de Dios? El hombre es la puente que une la creación con el Creador. El hombre alaba a Dios en nombre de toda la creación. El hombre adora a Dios en nombre de todas las criaturas. El hombre agradeciendo a Dios, agradece en nombre de todas las criaturas. Todas las criaturas por el hombre daban su respuesta a Dios. Y entonces vemos cuando la creación y el hombre están tan unidas que cuando el hombre pecó, las consecuencias de su pecado atingió toda la creación. Entonces vemos
¿Cuál, que son las consecuencias del pecado? La muerte. Todas las criaturas, mismo las estrellas, también mueren. La enfermedad, mismo las árboles, a una especie de cáncer que las mata. Y la imperfección, la corrupción, vemos que las consecuencias, las criaturas no pecaron, pero el hombre pecó y trouxe para toda la creación esta maldición. Entonces vemos cuando Dios castigó el hombre, dice, maldita sea la tierra por tu causa. Y San Pablo, en la carta a los romanos, habla que toda la creación gime y sufre como en el parto hasta el día de hoy. Fue sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por la voluntad de quien la sujetó. Entonces, la creación también está marcada por la imperfección. La creación también un día va a pasar por su muerte, su Viernes Santo. ¿Para qué? Para que a través de la muerte ponga fin a esta situación de imperfección que el pecado verdaderamente la esclavizó. Entonces, vemos, por ejemplo, en la Escritura, cuando Dios hizo la primera creación con Adán, Dios derramó su bendición sobre el hombre y la mujer y sobre todas las criaturas. Todas participaron de las bendiciones del hombre, como todas participaron del castigo del pecado. Y si ustedes van a ver la alianza de Dios con Noé, también es una alianza cósmica, no tan perfecta como Adán. La alianza que Dios ha hecho con Adán antes del pecado original. Pero también es con Noé, es una alianza cósmica. Dios quiere bendecir las criaturas al dar a Noé su bendición. Y vemos, por ejemplo, no libro de Jonas, cuando el rey de Nínive hace penitencia, también ordena que los animales también hacen de ayuno. También los animales participan de la penitencia del hombre. Porque hay esta intuición que la creación sufre, pero es un sufrimiento inocente. Porque ellos están sujetos a la imperfección, pero no tienen pecado. No tienen pecado. Una de las cosas que yo más admiro, y perdonen a ustedes por esta comparación tan sencilla, pero cuando miro mi perrita, una cosa que me deja extasiado, me deja maravillado, es ver el amor que esta criatura tiene, pero es un amor incondicional, no pide nada, da sin ningún interés. Entonces, isto faz, para mim, contemplar como Deus me ama. E, ao mesmo tempo, me faz compreender como as criaturas são puras, mesmo sofrendo. Vemos que quantas vezes eu, sem querer, magoo la pequenita, pero vemos que ela continua se doando. As criaturas têm uma pureza, uma inocência, que não são criaturas tocadas por el pecado. Sofrem as consequências do pecado, mas não têm pecado. Su amor é um amor puro de uma criatura. Então, vemos que tanto no mundo de los ángeles,
el pecado destruiu a beleza original. Imaginem ustedes quadro muito grande hecho de pequeñas pedritas, mosaico. Y todos los ángeles eran una pedrita y ellos todos eran un espejo maravilloso de Dios. Y cuando una tercera parte de estas pedritas se despegó del cuadro, el cuadro perdió su perfección original. También la creación, ella perdió su belleza. Nosotros no podemos imaginar cómo era esta creación sem muerte, sem sofrimento, sem enfermidade. Como seria este mundo onde as flores estariam sempre vivas? Não haveria morte de nada, nem sofrimento, nem contradição, nem tensão. Por exemplo, se ustedes contemplam a aliança com Deus com Adão, não havia morte, não era necessário matar para comer. Porque Deus dava a todos os animais como ao homem a verdura. Quer dizer, tanto o homem comia os cereais e a verdura. E os animais também. Com a aliança de Deus com Noé, já mata para comer. Já não tem aquela beleza e harmonia da primeira aliança. Pero esta criação é chamada a dia participar de la glória de los hijos de Deus. Se ustedes me contemplam en el libro del Apocalipse, habla que el primeiro cielo y la primera tierra tenían desaparecido y el mar no existía. Y surgió nuevos cielos y nueva tierra. Entonces también la creación está destinada a la resurrección como una creación gloriosa, glorificada, donde no hay más pena, ni muerte, ni imperfección, ni nada. También ella va a ser libertada cuando Dios resucitar toda la creación con la palabra yo hago de nuevo todas las cosas. Entonces también la creación va a resucitar para participar de la gloria de los hijos de Dios. Porque en verdad la creación debe ser santificada por nosotros. Tudo o que hacemos por amor de Deus, tudo o que hacemos por amor de Deus é santificado por nuestras obras. E ustedes querem ver o grande mistério de la naturaleza santificada? Es la Santísima Eucaristía. Jesús baja ao nível de la creación, pero no la creación pura, la creación trabajada por el hombre. Dios, su Hijo, se hizo hombre, desceu do cielo, escondeu su divinidad en nuestro nivel, hombre, pero para estar con nosotros, baja del nivel del hombre, esconde su humanidad y baja, no el trigo ni las uvas, pero trigo unido por el trabajo del hombre se transforma en pan. Dios quiere la creación trabajada por el hombre, unidos, hombre y creación, dan a Dios el pan. Y por el Espíritu Santo, el pan se transforma en cuerpo de Cristo. Lo mismo, uvas, no, vino, trabajado por el hombre, se transforma por el Espíritu Santo en la sangre de Jesús. Aquí tenemos ya o começo
de la creación santificada. Dios diviniza a criação. Que coisa mais linda. Dios santifica la creación. Él mismo toma la creación para ser nuestra comunión. E nós outros, com Cristo em nós outros, através de nossas obras, continuamos a santificar a criação. É este o plano de Deus. Da mesma maneira que não podemos imaginar a maravilha do mundo angélico no começo, também tampouco não podemos imaginar como seria toda a criação, mesmo nós outros. Mesmo nós outros. Solamente há uma criatura que és como seríamos nós outros sem o pecado. És Nossa Senhora. Solamente a Virgem Maria Imaculada conservou aquele estado original sem nenhuma mácula, imperfeição, e em verdade seu corpo era um corpo não sujeito ao pecado nem suas consequências. Como seu Hijo, a humanidade de Jesus, ele aceitou como Redentor todas as contingências, todos os sofrimentos, como a expiação e redenção, pero ele não tinha necessidade. A Virgem também, ela é a única que podemos dizer que foi e conservou este estado, haciendo sempre a vontade de Deus. Podemos dizer que a Virgem é o novo Éden, uma nova Terra Santa Imaculada, de ela tomou o corpo, o novo Adão Jesucristo. E então vemos que em livro do Apocalipse, me encanta muito esta imagem do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2, que Maria é o grande sinal que Deus dá a los ángeles e a los hombres. Ela é verdadeiramente llena de Deus, llena, uma mulher revestida del sol. É a mais grande dignidade que Deus pode dar a uma criatura, ser sua madre. Depois, é reina, a madre de Deus, é a reina do universo, tem a luna bajo sus pés, como Nuestra Senhora de Guadalupe, a reina del universo. Reina de los ángeles. Los ángeles são representados pelas estrelas. 12 estrelas coronam sua cabeça. Então, vemos esta mulher, trono de Deus em meio da criação, verdadeiramente é verdadeiramente a beleza. E em ela Deus quer unificar toda a criação. O mundo material, simbolizada por la luna, los ángeles, simbolizada por las estrellas, e la humanidade que está en el nuevo Adán, Jesucristo em seu seno. Ela concebeu Jesucristo por graça do Espírito Santo, e esta mulher gritava de dolor em sua ânsia de dar à luz. Então, a Madre de Deus é nossa Madre, que ela nos concebeu em meio de tantas dolores, de tantas lágrimas, no Calvário. Então, nesta imagem da mulher está Madre de Deus e Madre de los hombres. Então, em ela podemos ver, en este sinal que apareceu no céu,
en ella tudo está unido en Dios. En esta imagen podemos ver en ella el cielo, toda la creación glorificada, los hombres redimidos y los santos ángeles, todo alrededor de Dios. Y aquí Dios está presente en el seno de su madre. Por isso, como nós outros não podemos nos sentir felizes, Deus nos ter dado sua madre para nossa madre. E através de ela podemos pressentir a beleza original de toda a criação. Amém.